Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo Congreso de Salud Mental Qualifarm 2025. En un momento iniciamos con la conferencia Duelo, el costo oculto en tu cuerpo y cómo lograr el cierre definitivo. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la licenciada Karin García como conferencista, licenciada en psicología y magíster en neurociencias. Les invitamos a llenar el formulario que se encuentra en el área de chat para entrar a la rifa de 3 kits de relajación. Bienvenida, licenciada García. Muchísimas gracias. Nuevamente aquí en el segundo día del Congreso de Salud Mental, en el marco del Día de la Salud Mental, el 8 de noviembre. Entonces estamos aquí para poder aportar a lo que es la salud mental, que podamos continuar, ¿verdad? Todos los días trabajando, conociendo acerca de este trabajo. Precisamente hoy salió como en el noticiero, una noticia muy triste, realmente es de salud mental, ¿verdad? En estas temporadas, en estas épocas, con respecto a Puente del Incienso. No puedo mencionar muy bien las circunstancias, sin embargo, todos sabemos qué es lo que sucede en este puente. Entonces, por favor, tratemos y hacemos un llamado a que si necesitan apoyo, siempre hay espacios libres y espacios de nivel público para que podamos acercarnos y poder ayudar a nuestra salud mental. En este caso, o en este día, perdón, vamos a hablar acerca de lo que es el duelo, precisamente. El costo oculto en tu cuerpo y cómo lograr el cierre definitivo. Estamos hablando de temporadas bastante fuertes. Se mencionaba en la conferencia anterior, no solo es un duelo por fallecimiento de algún ser querido, también es por pérdida. En este caso podríamos hablar hasta de la pérdida, como hablamos en la conferencia anterior, de empleo o de un recorte económico. Entonces tenemos que poner mucha atención a los tipos de duelo que vamos a ver en esta conferencia y para ir reconociéndolo e irlo trabajando. Pero antes de esto, bienvenidos. Mi nombre es Karin García y estoy aquí para poderles aportar desde la psicología de la neurociencia acerca de lo que es el duelo. Entonces, para esto vamos a iniciar con un pequeño cuento. En este pequeño cuento resulta que es un bosque que por azares del destino empieza a tomar fuego. Con el tiempo y la naturaleza, que siempre es bien sabia, se apagó. Pero cuando ya se apaga, quedaron las secuelas. Quedan los arbolitos quemados, queda todo aquello que era gramaje, pues se desaparece, quedan cenizas. Y el bosque se ve totalmente muerto. Sin embargo, por debajo de toda esta imagen oscura y triste que podríamos pensar, existen las raíces. Y estas raíces con el tiempo empiezan a florecer nuevamente. ¿Y qué pasa con esto? Todo lo que se ve oscuro y, y quemado se empieza a ver verde nuevamente, empieza a florecer y empieza a renacer. Entonces, esto es lo que nos sucede en la etapa del duelo. Y todo esto se queda atrapado, como bien hablamos en la conferencia anterior que pudimos escuchar el día anterior, es con base a las fascias. Hoy vamos a retomar un poco el tema de las fascias. No es que sean nuevas o desconocidas, sino que hay veces que no las tomamos en cuenta y todo lo llevamos a nivel mental, a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos, pero el cuerpo también nos quiere hablar. El cuerpo también nos dice muchas cosas, lo cual es importante integrarlo y poderlo reconocer. Entonces, en este caso, como el bosque, así cuando está quemado, nuestras fascias son nuestras raíces, son las que nos van a decir qué es lo que está sucediendo. Entonces, dentro de lo que vamos a ir escuchando en esta conferencia, vamos a comprender cómo el duelo no elaborado se manifiesta en nuestro cuerpo, mente y energía. ¿Sí? Vamos a ir viendo que el duelo no es solo una pérdida, sí, también es un cambio, ruptura o transformación. Como también lo que podemos ir escuchando en otras ocasiones, ¿verdad? Que lo que el cuerpo, lo que la mente calla, el cuerpo lo grita, ¿sí? Y por último, ¿verdad?
cómo hacer ese cierre, integrar ese duelo, ese dolor, ¿verdad? Entonces siempre el cuerpo va a recordar lo que la mente niega, ¿verdad? Todo lo que nosotros negamos nos somete y podemos decir, no, no me dolió esa ruptura, no, para nada, ellos. Igual siempre van a haber más parejas, pero el cuerpo empieza a recargar. Entonces, el costo oculto del duelo en realidad se atrapa en el cuerpo por los pensamientos, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Los pensamientos que vamos rumiando, que vamos dándole vueltas y vueltas y no le encontramos salida, empieza a atraparse en nuestro cuerpo. El cuerpo es como ese manto y el escenario del dolor. ¿Por qué? Porque los pensamientos no se pueden observar. Yo los puedo sentir, pero si me dicen a mí, ¿qué es lo que sentís? Yo puedo decir, ay, no, yo me siento súper bien, todo bien. Después tal vez de una ruptura, de haber perdido algo, de haberme sometido hacia alguna situación que me está doliendo o afectando. Entonces, digamos que yo no puedo pensar por otras personas, ni las demás personas pueden pensar por mí. Por lo tanto, los pensamientos no se pueden observar. Sin embargo, el cuerpo lo va a decir, ¿verdad? El cuerpo, cuando vemos tenemos suficiente acné o nuestra piel se empieza a ver como muy pálida o se empieza a ver sin brillo, sin vida, nuestro cabello se empieza a caer, las uñas se empiezan a quebrar sin motivo y sin razón. Nuestras piernas probablemente se empiezan a sentir débiles y bueno, una serie de complicaciones a nivel corporal que nosotros no entendemos y no lo escuchamos. Pero ¿qué es lo que decimos? Estoy bien. No pasa nada, ya lo voy a superar, no, todo bien, he estado participando en grupos, me siento súper bien. Pero cuando nosotros observamos a estas personas con estrés crónico o el exceso de cortisol que nos empieza a inflamar, vemos cómo en los ojos, en los párpados, empieza a verse como bolsitas, ¿verdad? Que decimos las bolsas del insomnio, ¿verdad? O del sueño. Pues empezamos a observar como mucha papada, ¿verdad? O sea, empezamos a ver la papada de las personas o nosotros lo empezamos a notar, ya no empezamos a ver nuestro cuerpo de manera como lo siempre nos acostumbramos a ver en el espejo, ¿verdad? Esto es una inflamación emocional, a la cual, por ejemplo, casi no le ponemos atención. Empezamos a ver nuestras manos y nuestras manos las sentimos un poquito más hinchadas, más inflamadas. Empezamos a sentir como dolor de articulaciones y lo creemos como, ay, bueno, de plano es artritis y empezamos a tratar de repente algo que no es y es estrés crónico, ¿verdad? Es lo que estamos el cuerpo está empezando a representar como una señal de peligro. Em, Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, hablábamos en la conferencia anterior, ¿verdad? Que tiene en la amígdala tiene el botoncito de alerta. Y el cuerpo lo que hace es empieza a inflamarse, ¿sí? Sobre todo los ojitos, nuestros ojos, ¿verdad? Nuestra papada se empieza a ver, nuestras manos, las rodillas. No nos inflamamos como que fuera globo, sino que vamos viendo cómo es que se van inflamando ciertas partes del cuerpo que nos empiezan a decir, aquí existe una alarma, porque nuestro cuerpo está empezando a tratarnos de proteger de esos pensamientos que ya nos están llevando al exceso de cortisol. Entonces, las fascias se contraen, ¿verdad? Ya empezamos a caminar. Hay personas que hacen como este movimiento en la boca y no se dan cuenta. La mordida o el bruxismo se llama cuando dormimos. Apretamos bastante la mandíbula y al otro día amanecemos con esto, con muchos dolores porque las fascias están contraídas también, ¿verdad? Entonces estamos como amarrados, como cuando una tela de araña está ya está muy tensa, ¿verdad? Está muy tensa. Entonces se siente el cuerpo todo tenso. Entonces la respiración se estanca también, ¿verdad? Solo hay una respiración muy superficial, como, pero no hacemos como, no hay liberación miofacial, ¿verdad? No hay un canal que esté así libre para que podamos respirar. Y las personas solo respiramos y se siente fatigada. La persona cuando habla, la persona cuando hace algún movimiento se fatiga rápido. ¿Por qué? Porque este canal que vamos a ver dentro de un ratito, empezamos a
presionarlo, ¿verdad? Lo empezamos a obstruir y nuestro canal de respiración ya no nos permite tener buenos pensamientos. Entonces, digamos que cuando estas fascias nos atascan, empezamos a tener energía muy baja. Es cuando empezamos como a decir como, ay, no, dormí, pero no descansé nada. Me desperté no sé qué horas y ya no pude dormir nada. Empezamos a sentir como mucha rigidez en el cuello, ¿verdad? En toda esta parte de los hombros. Pues empieza a sentir todo esto así acalambrado, que no nos deja ni respirar ni hablar. A veces se contrae mucho, que nuestras palabras no fluyen. Va a haber dificultad, por ejemplo, cuando yo les pongo a respirar profundo, ¿verdad? Cuando les digo, vamos a respirar en uno, ¿verdad? Hacemos este movimiento, a las personas les cuesta, solo hacen como, hasta vergüenza les puede dar, como, ¿por qué? Porque está obstruido, ¿verdad? Vamos a tener problemas digestivos y hablábamos en la conferencia anterior también como pélvicos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? Las fascias también recubren nuestro suelo pélvico, ¿verdad? Es como una tela de araña que está también cubriendo el suelo pélvico. Y vamos a tener problemas digestivos y los problemas digestivos empiezan a inflamarnos nuestros órganos, ¿verdad? Viscerales. Entonces, digamos que empezamos a tener toda esa serie de agruras, indigestión, empezamos a tener problemas con el colon, empezamos a tener una serie de problemas. Ahí es donde el cuerpo, por eso se llama core o núcleo, donde se está atrapando todas estas emociones, se están atrapando todo esto que no estamos logrando pasar de acá, desde las vísceras, hacia nuestro cerebro, hasta nuestro pensamiento, sino que se está estancando y se está quedando justo en el diafragma. Que el diafragma, vamos a hablar en un ratito con respecto al diafragma, pero parte de lo que es el duelo no manejado, empezamos a ver estos síntomas que no reconocemos. Probablemente hemos escuchado mucho acerca del duelo cuando alguien fallece, la tristeza profunda, la anedonia, empezamos a separarnos o a aislarnos de diferentes grupos, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos como la recuperación. Pero hay personas que también a veces lo que hacen es, están por lo superficial, haciendo otras actividades, adormeciendo todo esto y el cuerpo igual lo empieza a resentir. Entonces A y B lo resiente en el cuerpo. Entonces la persona que se aísla, pero no trabaja su cuerpo, igual empieza a verse resultados en el cuerpo. Y la persona que se entretiene, se distrae de lo que podría trabajar, igualmente se empieza a inflamar. Entonces empiezan a tener muchas cosas sin explicación. Entonces, en el caso de las fascias es como la memoria que hablábamos en la conferencia anterior, ¿verdad? Acerca de lo que era cómo se imprimen todas estas necesidades emocionales. Imagínense que de todos modos las fascias cubren todo lo que son los músculos, todo lo que son las venas, todo lo que son los músculos, las venas y todos los tendones. Ahí están amarradas las fascias. Entonces, no es solo que la fascia venga y como que un tejido, que sea un conjunto de tejido vivo, sino que también está amarrando el músculo, las venas, está amarrando también los tendones. Por eso es que muchas personas están muy tensas. Y como les digo, hay personas que incluso hasta mueven la mandíbula del estrés que manejan, que entonces no lo saben manejar. Y esto puede ser hasta por años, ¿verdad? No solo es en la etapa del duelo, sino que el duelo se prolonga. Entonces hay que tener mucha atención en esto cuando vemos a personas que tuvieron alguna circunstancia muy, muy dolorosa, un divorcio, por ejemplo, una pérdida de algo que realmente valoraba muchísimo, le costó muchísimo, y superar esa etapa del duelo, pueden llegar a tener este tipo de comportamientos, ¿verdad? En el cuerpo que no se percatan, pero uno sí, pero siempre uno dice, pero a ver, ni qué estará pasando. Por medio de estas conferencias ustedes pueden ir no identificando ni diagnosticando, porque no es lo mismo, sino que solo es observar para poder decir a la persona, te noto algo tenso. ¿No sería bueno que tal vez podría hacer algo para que puedas liberar aquí, ¿verdad? La mandíbula. Ay, sí, fíjate que como me está costando dormir, mantengo así la mandíbula, ya me quedé sin muelas de tanto
de tanto bruxismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como ir reconociendo esto en otras personas. Uno no lo reconoce. Uno sabe que está en una etapa de duelo, pero cuando no lo trabajamos no nos damos cuenta de nada de esto, solo creemos que es común, ¿verdad? En el caso de cómo lo podemos ir liberando. Ahí en la conferencia anterior hablábamos de que íbamos a trabajar hoy un tipo de liberación miofacial. Les voy a explicar qué es esto. Es una estrategia bastante, no es novedosa para nosotros, probablemente sí, porque no hemos escuchado la palabra liberación miofacial, ¿sí? Es algo como muy, como difícil de digerir porque no sabemos de qué se trata. Y por curioso que parezca, les voy a contar mis experiencias en mis talleres de hipopresivos. Es que las personas que llegan a participar en los talleres, cuando hacemos los masajes miofaciales, que empiezan aquí en el diafragma y hacia afuera, debajo de las cúpulas de las costillas, se siente aquí justamente como que estuviera abombado el abdomen, pero duro. He encontrado de todo realmente, ¿verdad? Hay unos que los tienen muy, muy blando, hay otras personas que lo tienen muy tenso, hay personas que tienen hernias, hay personas, de todo existe. Sin embargo, en este caso, cuando se va trabajando, por eso se llama liberación miofacial, es porque se deja libre el canal del diafragma para que la respiración empiece a correr por el todo la caja torácica. Llegue a los pensamientos y los pensamientos se empiecen a liberar. Hay personas que también lloran, ahí sueltan y empiezan a llorar, a recordar y a liberar todo ese dolor. Entonces es importante conocerlo, sin embargo es hacerlo con un profesional. Siempre aquí solo se les va a dar un tip, ¿verdad? Una idea de cómo podría hacerse el momento que ustedes lleguen con un profesional a hacer el trabajo. En este caso, por ejemplo, vamos a ver dónde está colocado el diafragma. El diafragma está debajo del esternón, digamos, por debajo del esternón, donde justo empiezan las costillas y se quedan en la costilla flotante. Entonces es esta, por eso se llaman cúpulas, ¿sí? Entonces digamos que nosotros venimos, hacemos esto, relajamos el abdomen, vamos a respirar en uno y cuando soltemos el aire, se va a hacer por medio de como cuando vamos a empañar un vidrio. Cuando nosotros hacemos este tipo de respiración, para que nosotros podamos primero ver cómo si lo estamos haciendo correctamente, vamos a poner nuestra mano, nuestra palma de la mano, en nuestro abdomen. Entonces cuando respiremos y saquemos el aire como que estamos empañando el vidrio, la tensión se va a sentir en el abdomen, ¿sí? Todo es intraabdominal, entonces cabal ahí estamos cerrando. Entonces cuando estamos haciendo eso, hacemos una pequeña apnea, o sea, dejamos de respirar y lo que empezamos a hacer es relajar el abdomen. Vamos a meter nuestra mano con aceite, ¿verdad? En esta condición. Como les digo, hoy solo es una muestra, no es el trabajo completo, tampoco es el trabajo más perfecto. Sin embargo, es para que ustedes noten dónde tienen su diafragma, lo trabajen, lo sientan y puedan decir si necesito respirar mejor, que nuestro canal de respiración pueda estar libre para que nuestros pensamientos estén más claros. Sin embargo, les comento que con las personas que he trabajado y han estado muy tensas porque han estado sometidas, por ejemplo, han perdido como su libertad, ¿verdad? Han sentido mucha más calma y lo han expresado como no, sí, definitivamente antes de ir a tal o cual circunstancia en la torre de tribunales, lo logré hacer y me sentí mucho más liberada y estuve en la audiencia muy tranquila y en paz, serena. Entonces, digamos que así como en la conferencia anterior que hablábamos de toda la parte de lo que era la relajación del sistema nervioso, en cuanto al nervio vago, el nervio vago cabal, se empieza como a relajar también.
¿verdad? A activar, que les decía, ¿verdad? Se activa en el sentido de que se calma, no a activar de acción. Su acción, la acción del nervio vago es algo complejo porque no es una acción de actividad, de movilización, sino es una acción de calma. Esa es la acción del nervio vago. Entonces vamos a hacerlo en casa, ¿verdad? La respiración como apnea y después vamos a sacar el aire como... Y vamos a sentir incluso hasta la liberación en nuestros hombros. ¿Sí? Vamos a nuevamente respirar en 1. Sostenemos un poquito, sacamos el aire. Y ahí relajamos el abdomen. Buscamos nuestras costillas. Empezamos a meter nuestras manitas dentro de nuestras costillas. Y ahí vamos a empezar a meter el diafragma. Cualquier cosa, de todos modos, me pueden seguir en mi página de Karen García Psicóloga y ahí vamos viendo cómo se trabaja esta liberación miofacial de manera más correcta. Y si no, igual están los talleres para que ustedes puedan tomarlos y salir liberados al respecto. Ok. En las etapas del duelo, para que nosotros podamos encontrar cómo las podamos integrar, porque al final el duelo tiene toda una serie de diferentes etapas y lo que necesitamos es integrarlo, no olvidar, es integrarlo. ¿Por qué? Porque desde que nosotros integramos este dolor, significa que aprendimos de esta etapa. Si nosotros perdimos un trabajo y no logramos conseguir paz y calma porque pensamos como, ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo le voy a hacer para esto o para lo otro? La integración de esta pérdida nos ayuda a pensar como, ok, este trabajo me enseñó, o sea que yo puedo ofrecer mis servicios desde este trabajo, desde esta experiencia. Entonces yo puedo irme sobre esa línea a seguir buscando un tipo de trabajo que se alinee con mi experiencia. Entonces no podemos ahogarnos en un vaso de agua pensando, perdí el trabajo, ya nunca más voy a volver a trabajar, nunca más voy a volver a tener nada, no voy a poder hacer nada porque no tengo este trabajo, sino que lo agarramos desde la experiencia y cómo vamos a ir reconociendo estas etapas. Entonces, esto también viene como desde la neurociencia. Vamos a sentir de primeramente un shock, la noticia. Cualquiera que sea la noticia, por ejemplo, la pérdida de la libertad de alguien muy cercano, que yo sea quien pierda la libertad por alguna situación, ¿verdad? Esa noticia es como bien de shock. La muerte de un ser querido, ya ha sido por accidente o que ya se estaba premeditando. La enfermedad de alguien que nosotros queremos que pueda ser terminal. Cualquier tipo de noticia, primeramente lo tenemos en shock, ¿verdad? Nos puede poner en shock y entonces el cerebro se desconecta por completo del cuerpo. Entonces es como que nos nublamos, nos paralizamos, no sabemos qué hacer ante la noticia, no sabemos qué hacer ante el evento. Entonces estamos como, yo no recuerdo nada de esto. O sea, yo de verdad en el momento que a mí me dijeron tal o cual cosa, yo entré en shock, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Para que nosotros podamos protegernos con base a alguna conducta, algún comportamiento que nos pueda aumentar el riesgo de estrés o aumentar el riesgo de conflicto, ¿verdad? Entonces necesitamos como que calmarnos para que nuestro cuerpo salga del shock. La amígdala, ¿verdad? Que es la que domina el dolor, también hace que, por ejemplo, lo que les decía en la conferencia anterior, va como que estos movimientos de cuidado por cualquier circunstancia, en el caso de la noticia del duelo, va a representarse en dolor. Y nos duele, ¿verdad? Como cuando nos dan la noticia de alguna pareja ya no quiere tener la relación con nosotros y nos da la noticia de que ya no quiere, ¿verdad? Como, mira, esta relación ya no va, nosotros tal vez no lo esperábamos. Estábamos viendo que la relación iba muy bonita y de repente nos dice, no, ya no, o nos enteramos de alguna circunstancia que no es agradable dentro de la pareja.
el dolor nos empieza a proteger, ¿verdad? Como empieza a darnos todo esto para poderlo superar, para el aprendizaje. No podemos vivir o tener una vida lejos del dolor, es casi que imposible. Entonces, la amígdala es la que nos empieza como a dar señales, ¿sí? Y empieza a contraerse. Entonces ahí viene, ¿verdad? Con la parte de las fascias nuevamente. Empezamos a mandar señales en el cuerpo de que algo no anda bien aquí en nuestros pensamientos y el cuerpo es el que lo empieza a resentir y lo empieza a contraer. Luego podemos, y bueno, esta fase es la que puede ser más duradera, por ejemplo, ¿verdad? Es la que les digo, la que se puede prolongar y podemos estar hasta llegar al punto de la mandíbula, llegar al punto que se nos cae el cabello, llegar al punto de que las uñas se nos empiecen a quebrar sin razón aparente. Entonces, esta etapa no la reconocemos. Muchas personas vivimos en esta etapa y no nos damos cuenta. Las personas de nuestro alrededor tampoco se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no es visible, ¿verdad? O sea, en el sentido de mis pensamientos no son visibles. Y siempre nos van a preguntar, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, fíjate que súper bien. Pues hasta aquí, pues solo me ha tocado como ir reconociendo. Pues sí, me ha tocado un poco duro, pero pues de lo contrario, todo estoy bien. Entonces, vivimos en esa etapa. Tenemos que saberlo integrar para poder llegar a la aceptación. En este caso de la aceptación, el sistema nervioso ya empieza como a calmarse y empezamos a integrar la situación, ¿verdad? Es como, ay, bueno, sí, qué bueno que me quedé sin el otro trabajo porque este trabajo me está remunerando más, este trabajo me está encantando, me está gustando más, tengo más actividad, tengo más movimiento, conozco más gente, conocí gente diferente, ¿verdad? Bueno, al momento del duelo por pérdida de algún familiar o fallecimiento, igual sabemos y reconocemos la ley natural, ¿verdad? Que todos vamos para el mismo lugar y solo decimos, bueno, qué bueno que disfruté la vida con esta persona, que Dios me haya permitido vivir tanto tiempo con esta persona, conocerlo y conocerla al punto de disfrutar cada una de sus etapas. Entonces eso ya es integración. Y entonces cuando trabajamos esta integración, nosotros vivimos más en paz, más tranquilos con la vida. Incluso ya el cuerpo empieza a tomar su flexibilidad, ¿verdad? O sea, ya tenemos, también he conocido personas que las manos las mantienen como muy tensas, ¿verdad? Incluso hasta para tomar un vaso hacen como esto. Sí pueden doblar, pero pueden tomar el vaso en esta forma. O sea, están muy tensas. Son las fases las que no están flexibles. Cuando llegamos a la fase de la integración, ya están más relajadas las fases, ya están como drenando todo esto para poder tener la flexibilidad del movimiento. Entonces, en este caso no se trata de dejar de sentir, ¿verdad? Sino que permitirnos sentir hasta soltar, ¿verdad? Que es lo que hablábamos con el vaso, ¿verdad? Cuánto, en la conferencia anterior, de lo de cuánto sostenemos el vaso es cuanto más nos puede ir pesando. Entonces, en este caso, la parte que nosotros podemos ir trabajando para la integración, podríamos hacernos las preguntas. En este caso, ¿cuál es mi fase o en qué etapa del duelo estoy actualmente? Por ejemplo, si estoy a punto, por ejemplo, ahorita, como les comentaba en la conferencia anterior, era como en que muchos perdemos los contratos o simplemente ya no somos recontratados o perdemos el trabajo, etcétera. Estamos con esa tensión, con esa incertidumbre y qué voy a hacer con esto y qué va a pasar si no me llaman, qué pasa si no me recontratan. Esa es parte del duelo, ¿verdad? La incertidumbre. Entonces, digamos que en qué etapa estoy actualmente. Entonces, ¿qué parte de ti no quiere soltar eso? Sí, digamos, es como, bueno, pero no hay otros trabajos, está complicado, sí, pero no hay otras fuentes de ingreso. Entonces, que nos podamos ayudar en qué fase de la etapa del duelo estamos y, por ejemplo, empezar a ver alternativas. Eso es en cuanto a la parte económica o financiera, ¿verdad? En la parte de un duelo por pérdida de algún ser humano, de algún ser querido, igual, ¿verdad? Como, ok, ¿qué parte de esta persona fue la que más aprendí? ¿Qué fue lo que más aprendí de ella, de él? ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? Yo lo puedo integrar y lo puedo agarrar hacia mí para poderme sentir más cercano a esta persona.
¿sí? Entonces, esta parte de la integración es como, ¿en qué parte estoy? Estoy en la parte en donde, bueno, ya aprendí a vivir con eso, gracias a Dios, ya estoy más suelta, mi cuerpo también lo refleja, ¿verdad? Al momento de que nosotros empezamos a practicar la respiración, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que estoy en la parte de la inhalación, verdad? De la respirar en la primera es la parte de la aceptación y al exhalar es la parte de soltar, ¿verdad? De soltar la resistencia. Es como, bueno, ya pasó esto, vamos a seguir y vamos a continuar. Estoy en un momento de calma. Entonces es como ir avanzando con la vida, pero sobre todo es reconocerlo en nuestro cuerpo. ¿Sí? Como estamos reconociendo las fases en cuanto a la fase del duelo, que pareciera que no podría ser así, como no lo reconocemos, sino no lo trabajamos al día a día. Pero ahora que lo estamos escuchando, que lo estamos identificando, ya lo podemos señalar, ¿verdad? Ya lo podemos decir y nombrar sobre todo. Entonces la respiración, ¿verdad? Es como ese círculo, ¿verdad? De respiraciones, de inhalaciones y exhalaciones. Y en este caso, cuando se llega a la apnea, que anteriormente lo trabajamos, ¿verdad? Como para ir dándole un alivio a nuestro cuerpo en cuanto a los dolores o a las tensiones. En el caso del nervio vago junto con el sistema linfático y junto con las fascias, podríamos pensar que lo que podemos hacer es como los masajes, ¿verdad? Poder trabajar los masajes. Los masajes, ¿qué es lo que hacen? Liberan todo lo que es el sistema linfático, ¿sí? El nervio vago, ¿cómo se trabaja? El nervio vago lo podemos regular todos los días en la mañana por medio de gárgaras, hagamos gárgaras y cuando hacemos gárgaras hacemos una vibración aquí en nuestro cuello que ayuda a relajar o a activar el nervio vago, o sea, quiere decir que se va a ir relajado, ¿verdad? No al punto de dormirnos, de relajamiento de dormir, sino que de relajación para poder tomar y enfrentar la vida de manera más satisfactoria y serena. Otra estrategia para relajar, no, para activar el nervio vago es en un baño de agua con hielo, solo sumergimos nuestra cara. Y con eso nosotros ya llevamos una conexión de nuestro nervio vago para que se pueda ir relajando nuevamente y que nos ayude también a relajar hasta nuestras vísceras, ¿sí? Tararear también nos ayuda al nervio vago para activarlo, ¿verdad? Cuando nosotros tarareamos también tenemos una cierta vibración en nuestro cuello, así, en todo esto, que es donde está por donde va pasando el nervio vago, ¿sí? Las fascias, ya vimos el masaje de la liberación miofacial, pero es importante también la movilidad. La movilidad cuando estamos en la posición como de loto, pero estamos haciendo esto. En esto ya tenemos una movilidad, ¿sí? Despacito, ya movimos nuestras fascias, ¿verdad? Como les explicaba la anterior vez, es como nuestras mascotas, que es lo primero que hacen al despertar, bostezar y estirar, ¿verdad? Levantar la colita y estirarse. Y en nosotros igual lo podemos hacer, eso es al despertar. Y al acostarnos, ¿verdad? Es como el movimiento del cuerpo para ir soltando también toda la energía que podamos ir trayendo durante todos los estímulos del día. Eso es con el nervio vago y con las fascias. El nervio vago ya habíamos hablado anteriormente. Y cuando hacemos todo esto, y junto con los hipopresivos, con los ejercicios hipopresivos, vamos limpiando lo que es el sistema linfático. Que el sistema linfático es lo que recoge como muchos desechos de células, mucho desecho de toxinas durante el día y durante el resto de nuestra vida antes de estar haciendo mucha movilidad y ya empieza a desinflamar el cuerpo. Quiere decir que empezamos como a perder estas bolsitas, ¿verdad? Las bolsitas que podemos pensar que tenemos aquí en los ojos. Podría ser desvelo, insomnio, pero a veces pueden ser las linfas, el líquido linfático, ¿verdad? Nuestra papada igual.
O sea, al momento de que nosotros nos estamos o ya estemos duchándonos o nos estemos haciendo nuestro skincare, que empezamos aquí para arriba, también podemos ir como agarrando nuestro cuello de esta manera y trabajar esto. Esto suavecito, porque las linfas solo son así suavecitos. Aparte es como lo que hablábamos en la anterior conferencia, que eran las fascias. Las fascias sí se pueden ir presionando, ¿verdad? Para que se sienta todo el trabajo en el cuerpo y que hagamos consciente nuestro cuerpo realmente, porque al final tenemos que concentrarnos dónde está ese dolor, dónde lo estamos sintiendo. Para que las personas que no vieron la conferencia anterior, si pueden ir a verla también, pero en esta ocasión, para los que están aquí, los que estamos escuchando ahora en vivo y los que vayan a verlo en diferido, cuando nosotros tenemos o sentimos mucho dolor aquí en la cabeza, por ejemplo, cuando estamos haciendo reflexión o estamos haciendo alguna actividad de tranquilidad y nuestra cabeza es donde sentimos mucha más presión, tenemos mucho pensamiento recurrente. Ya puede ser sobre el duelo, puede ser sobre alguna circunstancia que estamos viviendo. Es cuando yo les pregunto, como, ¿dónde lo sentís? Aquí, aquí. Entonces son los pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo es que los vamos hilando? A veces me dicen, fíjese que acá lo siento, es por las palabras no dichas, por los pensamientos y emociones no expresados, ¿verdad? Porque es aquí. Entonces cuando vamos trabajando, ciertas preguntas que ahorita les voy a ir haciendo para que ustedes se las queden, para cuando quieran calmarse, puedan irse respondiendo esto. Pero a veces cuando yo trabajo esto y les pregunto dónde lo sentiste, me dicen, aquí, fíjese. Ok, aquí, son palabras no expresadas, ¿verdad? No dichas. Me dicen de repente, aquí, fíjese en el pecho. Ok, aquí es donde les comento, ¿verdad? Como donde está el diafragma, es un espacio muy emocional, ¿verdad? Porque el diafragma es un señorito muy emocional y puede captar todas las emociones, pero se puede cerrar, se puede bloquear. Entonces, cuando se bloquea, empezamos a tener aquí una sensación bien extraña en el esternón. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que no deja que esto se exprese. ¿Mm? Luego podemos tener hasta la sensación de querer llorar, pero no lloramos. También es bloqueo del diafragma. Si tenemos como toda la indigestión y todo esto, lo que tenemos en cuanto a agruras, etcétera, también en nuestro diafragma que está bloqueado. Entonces, a estos tres señoritos en conjunto con los hipopresivos, podemos irlos liberando, ¿verdad? Vamos a ir liberando el sistema linfático, lo vamos a ir, el sistema linfático, por ejemplo, no tiene movimiento propio. El sistema linfático hay que estarlo drenando, ¿verdad? Hay que irlo drenando. Entonces, todos esos movimientos que nosotros hacemos suavecitos para ir drenando nuestro sistema linfático es el que nos puede aportar para que se pueda desinflamar, que este sí se puede inflamar. El nervio vago, ¿verdad? Que el nervio vago puede estar disparado, no sabe cómo para dónde agarrar. Es como, por ejemplo, una ciudad que no le está sirviendo los semáforos, que todos los semáforos están en rojo y otros en verde y otros en amarillo y no se sabe para dónde agarrar ni se sabe para dónde agarrar. Así funciona nuestro nervio vago. El sistema linfático funcionaría como el drenaje de la ciudad, ¿verdad? Que tal vez está colapsado. Y el sistema de las fascias podrían ser como las calles, ¿verdad? Las calles que siempre nos van a llevar o conducir hacia algún lugar, en donde, por ejemplo, si agarramos algún atajo, salimos por algún lado, esas son las fascias, ¿verdad? Y cuando están obstruidas o tensas, es como cuando hay mucho tráfico, que aunque agarremos, donde agarremos, hay tope y está todo tenso. Entonces, nuestro cuerpo funciona igual, ¿verdad? Entonces, al liberarlo con los hipopresivos, con las respiraciones, con la liberación miofacial que les comentaba anteriormente, es una estrategia fascinante para poder liberar todos estos tres sistemas. El yoga también es una muy buena estrategia. Mindfulness, como lo vimos en la conferencia anterior, también es muy buena. Sin embargo, yo ofrezco los hipopresivos y es una estrategia que a mí me ha funcionado de las personas que han estado conmigo trabajando. Y bueno, por último, para hacer el cierre energético, ¿verdad? Ya emocional y hacer el cierre del duelo,
Hay 4 preguntas según Byron Katie, a quienes han tenido la oportunidad de leerla o de escucharla o de más o menos orientarse con Byron Katie, una estadounidense. Tiene 5 preguntas, pero 4 preguntas. En la estrategia es en la quinta, pero la primera es cuando yo estoy teniendo una circunstancia que no sé cómo manejarlo, tengo que preguntarme qué tan verdad es esto. ¿Es esto verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer el ejercicio en casa. Pensemos en el problema que nos esté ocurriendo momentáneamente, ¿verdad? Sea un problema, un conflicto amoroso, sea por un conflicto que podemos estar pasando en el trabajo, por chismes, o por alguna circunstancia que no querramos o no la podemos controlar. La primera pregunta ¿es esto verdad? Si decimos que no, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque al final ya sabemos en nuestro sistema que eso no es verdad. Pero si es verdad, podemos preguntarnos qué tan verdad, qué tan verídico puede llegar a ser esta situación. Por ejemplo, mi pareja parece que está contactando con más personas. ¿Es esto verdad? Sí. ¿Qué tan cierto es? Tengo mis sospechas, sin embargo, no tengo la certeza. Ok, entonces vamos a darle esto como una vuelta. Entonces, ¿cómo reacciono cuando creo en ese pensamiento? Ay, me da no sé qué, siento como en el estómago, como muchos nervios, me siento que me sudan las manos, me siento explotar. Ok, entonces, ¿quién serías tú sin este pensamiento? Pues una persona calmada, una persona que la verdad no le pondría atención a esas cosas porque ese sería un problema de él o de esa persona, no mío. Entonces, la diferencia al responder estas 4 preguntas, el cuerpo entra en calma para cualquier tipo de duelo, ¿verdad? En el caso de algún fallecimiento, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que esta persona antes de irse o dejó conflictos, por ejemplo, una circunstancia así? ¿Qué tan cierto es todo eso? Si no es cierto, si no es verdad, porque estoy ahogándome en un vaso de agua, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que yo vaya a perder mi contrato de fin de año? ¿Verdad? Pues hasta aquí no tengo nada de seguridad, ¿verdad? ¿Qué tanto es verdad? Pues es bastante cierto. ¿Y quién sería yo? Bueno, una persona que va a tener que buscar otra fuente de ingresos, ¿verdad? Entonces, sanar no es olvidar, sino que es integrar. Y con estas preguntas nosotros podemos ir integrando ese dolor para ir creciendo, para ir armando otro estilo de vida, por ejemplo, para poder vivir con ello, ¿verdad? Entonces, seamos como el río que fluye, ¿verdad? Que no se estanque y llegue a volverse como un pantano. Entonces, solo haciendo a manera de cierre el resumen, es como el cuerpo lleva el duelo, no solo son los pensamientos, no solo es el entorno, no solo la circunstancia, el cuerpo lo atrapa, lo imprime, ¿verdad? Y lo pone en el espacio como algo que la demás gente lo puede observar. Las fases guardan la historia, la respiración libera, ¿verdad? El cierre integra, nos vuelve unas personas más resilientes y la vida continúa desde una nueva paz, ¿verdad? Entonces seamos como este río que podríamos meter en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación de cómo es que puede fluir. Entonces, les agradezco mucho, espero haber generado preguntas o espero haber dado alguna respuesta a preguntas que se nos pudieron haber, que se nos puede ir surgiendo en la vida y a veces no lo logramos conectar o no lo logramos integrar. Este sería un momento muy agradable para poder responderles o hacernos más preguntas. Así que si hay alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá una consulta. Dice, ¿hay alguna duración aproximada que debería tener el duelo? Esa pregunta justamente me la hice hoy, que dije, esa pregunta la van a hacer, porque si yo me la hice en su momento, todos y todas lo tenemos. La verdad es que va a ser, depende del tipo de duelo, de la calidad de duelo y el permiso que nosotros nos demos.
no podemos, o sea, no podemos dejar de trabajar porque definitivamente no puedo venir a pensar como, bueno, estoy de duelo, yo voy a dejar de trabajar 6 meses, me voy a encerrar, voy a trabajar mi duelo y así es. No. ¿Por qué? Porque al final no podemos estancar. Es como el río, ¿verdad? El río tiene que fluir, no se puede estancar con piedritas, con nada de esto, porque se puede volver un pantano. Entonces, ¿cuánto tiempo te permites tú para poder avanzar? Si es una ruptura amorosa, la verdad que al ir al psicólogo o al tener una asesoría psicológica nos puede ayudar un montón a superar esto, tal vez no más rápido, pero un poquito mejor, ¿verdad? Todo el proceso puede ser o muy lento o puede ser, ustedes deciden, ¿verdad?, qué tan lento puede llegar a ser, porque si ustedes se apoyan con una red espiritual, con una psicológica o psiquiátrica, como ustedes lo deseen, ustedes son quienes se dan la autorización. En cuanto al duelo por fallecimiento, es igual, va a depender si fue un accidente, qué tan cercano fue la persona, si fue una vida que yo pueda aceptar y diga, no, yo aprendí mucho de esta vida, va a doler, por supuesto, porque eso no va a dejar de ser, va a doler, pero ¿cuánto tiempo yo me voy a permitir? Eso es una autorización que nosotros nos damos, ¿verdad? Nosotros nos programamos, podemos decir, bueno, yo me voy a encerrar en mi cuarto una semana porque yo no necesito soltarlo, necesito entender qué pasó, necesito sentirlo, ¿verdad? Y yo me puedo encerrar en mi burbujita por lo menos una semana, que es lo que yo me autorizo. O puedo hacerlo 2 meses, ¿verdad? Pero cambiando de energía o cambiando de actividad, no necesariamente dejando de trabajar, porque dejando de trabajar creo que es un poquito complicado, ¿verdad? Que se nos va a sumar a nuestro duelo, la que sea, la etapa. La etapa de la circunstancia, le vamos a sumar esa circunstancia. Entonces, creo que eso es muy personal. Cada quien puede autorizarse qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llegar. Y por supuesto, la psicología siempre les va a dar mucha luz, ¿verdad? Les va a arrojar mucha luz para ir conociendo los atajos para poder llegar de manera correcta y en paz hacia la integración del duelo. Espero haber respondido, porque en tiempo directamente no existe más que lo que nos demos permiso. Muchas gracias, licenciada. Vamos a dar ahorita unos minutitos Ajá. para leer por acá los que vayan ingresando. Mientras tanto, igual podemos ir viendo las conferencias del segundo Congreso de Salud Mental que hemos tenido entre ayer y hoy con el doctor, para que podamos ir aclarando más nuestras preguntas. Gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿cómo se puede trabajar el duelo en niños? ¿Son las mismas técnicas? En los niños existe el acompañamiento de la persona o tutora, ¿verdad? La persona de cuidador primario. Entonces, no es que sea lo mismo, es diferente porque siempre va a tener acompañamiento de un adulto. En estos casos, el niño lo va a enfrentar de manera diferente. No es que no le duela y no es que lo enfrente de la misma manera que un adulto. Reconoce, ¿verdad?, de manera cognitiva que la persona ya no está, si estamos hablando de un duelo por fallecimiento. Por ejemplo, también ellos pueden pasar por un duelo por un cambio de colegio, por ejemplo, o de un cambio de maestra o maestro. Ellos pueden sentir esta diferencia como, ya no tengo esto que antes tenía, pero con ellos no es que sea más fácil, es que con ellos es otro tipo de movimiento, por ejemplo, por medio de los cuentos, por medio de metáforas, ¿verdad? Entonces, digamos que los niños lo integran de manera diferente y lo trabajan de una manera diferente y no es fácil. Cuando ella va creciendo, va dándose cuenta como, ay, sí, cuando murió mi abuelita, yo me acuerdo qué sentí, yo me acuerdo qué pasó, yo me acuerdo qué esto y lo otro, se vuelve a imprimir nuevamente en las fascias. Entonces, sí, con ellos es más juego, es más cuentos, es más trabajo lúdico, o sea, igual siempre es juego, ¿verdad? Entonces, en el niño es más práctica, es la palabra, es más práctico, mientras que el adulto podría y debería de ser más práctico, pero nosotros los adultos nos complicamos un poquito más.
Ujú. Muchas gracias, licenciada. Pues de momento estas son todas las consultas que tenemos. Ujú. Agradecemos por toda la información tan importante que nos brindó el día de hoy y les recordamos a nuestros seguidores que llenen el formulario para entrar a la rifa de los kits de relajación. Agradecemos mucho nuevamente, licenciada, su presencia por acá. ¿Algunas palabras finales que nos quiera brindar? Em, Muchísimas gracias. Primeramente, solo reconozcamos que nuestro cuerpo siempre va a gritar lo que callamos. Es probable de que pueda ser un gran enredo, puede ser algo como muy complejo, puede ser que esto sea como, no, de dónde viene todo esto. Sin embargo, nuestro cuerpo nos va a ir llevando hacia donde nos tenemos que dirigir, que es hacia la paz, ¿verdad? Les agradezco muchísimo a Qualifam, como siempre, ¿verdad? Poder darle el espacio a toda la población guatemalteca con un congreso tan importante como lo que es la salud mental, que hace falta, es una materia pendiente, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Y pues estamos aquí a la orden, ¿verdad? Para que ustedes puedan educarse, para que puedan aprender al respecto, ¿verdad? E ir creciendo de la mano con profesionales. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, si nos puede compartir, licenciada, sus redes, ¿dónde la pueden localizar? Mis redes son Karin García Psicóloga en Instagram y en Facebook, en TikTok igual, ¿verdad? Ahí vamos subiendo contenido regularmente para que podamos ir trabajando toda esta parte de la salud integral y salud mental. Muchas gracias, licenciada, nuevamente. Gracias. Un gusto siempre tenerla por acá. Agradecemos a todos nuestros seguidores. Esperamos que toda la información que les compartimos el día de ayer y el día de hoy pues sea de importancia y de beneficio en su vida. Agradecemos mucho. Feliz noche. Buenas noches.